Bienvenidos noctámbulos una vez más a este espacio donde las sombras revelan sus secretos. Soy Chris Spellman y es un honor acompañarlos para narrarles las historias más perturbadoras que jamás hayan escuchado. Así que si estás preparado, ve por algo para tomar, cierra puertas y ventanas y acurrúcate en tu sillón favorito, porque aquí comenzamos. En el norte de Zacatecas, donde el sol se posa inmóvil sobre la tierra agrietada y el viento sopla con voz de antiguos secretos, se encuentra un pueblo olvidado. Su nombre es Aranzazú del Cobre. Hoy solo quedan ruinas, piedras que el tiempo quiso borrar, pero que resisten, como si supieran que no todo debe ser olvidado. Pero hubo un tiempo, no muy lejano, en que alguien se atrevió a vivir entre sus sombras. Los Martínez no eran una familia perfecta, pero sí una familia unida. Gente sencilla, de trabajo duro y profunda fe. Don Abel Martínez, el patriarca, era un hombre curtido por el sol y los años. Doña Marta, su esposa, era habladora, cálida y supersticiosa. Después venía el hijo mayor, tenía 16 años, era caluroso y protector. Y por último, la pequeña Sofía, era hermosa, tenía solo 10 años y su imaginación no tenía límites. La familia llegó a Aranzazú una mañana seca, no había ni una nube en el cielo. La casa que acababan de comprar era una reliquia casi olvidada, al borde del abandono. Como ya te había dicho, Aranzazú en aquel tiempo era un pueblo casi muerto. Ya había casas vacías y en sus calles ya solo el polvo reinaba. Durante las primeras semanas todo parecía tranquilo. Don Abel se levantaba antes de que el sol saliera para trabajar la tierra. Doña Marta lo hacía igual, pero ella se levantaba para preparar tortillas frescas al amanecer. Ya saliendo el sol, Ernesto, el hijo más grande, exploraba los alrededores con su radio antigua. Era amante de la tecnología. Y Sofía, la pequeña, salía a coleccionar piedras y flores, mientras correteaba una que otra lagartija que se topaba en su camino. Ya habían pasado 43 días del arribo de los Martínez en Aranzazú, y fue entonces cuando algo comenzó a manifestarse. Sofía empezó a cambiar su forma de ser. Los pocos perros del pueblo dejaron de ladrar, y algunas noches, desde la iglesia abandonada, junto con el viento seco y frío, se podía escuchar, si ponías atención, una campana repicar. Entonces, lo que parecía un nuevo comienzo se transformó en algo que nadie esperaba, pues algo que dormía entre las piedras del pueblo empezaba a despertar. Junto a aquella casita que acababan de comprar, una mala tarde, Ernesto encontró cruces marcadas en la tierra. Doña María en sus quehaceres diarios descubrió figuras hechas con huesos, y don Abel empezó a quebrarse bajo el peso de lo inexplicable. Entonces supieron que las señales dejaron de ser sutiles. Sofía ya no era la misma. Una tarde, después de que no llegara la comida, fueron a buscarla por el pequeño pueblo. En realidad, no tardaron mucho en encontrarla. Estaba dormida frente al altar de la iglesia, murmurando palabras que nadie entendía. Después de una pequeña reunión familiar, doña Marta decidió salir con los pocos vecinos que quedaban. No eran muchas, 2 o 3 familias, y por más que doña Marta buscó respuestas, nadie quería hablar en Aranzazú, ni de lo que estaba pasando, ni de lo que dormía ahí abajo.
alimentándose de inocentes. Así pasó otra semana, entre sucesos y hallazgos inexplicables. El cansancio, el no dormir y el que cuando pudieran dormir tuvieran pesadillas, comenzaban a hacer mella en la pequeña familia. Mientras tanto, los vecinos literalmente se hacían los locos y seguían en lo dicho. Según susurraban entre ellos, no sabían de qué hablaban los Martínez y la verdad ni les interesaba cruzar el saludo con ellos. Todo esto hizo que la situación se fuera poniendo cada día más tensa. Ruidos por la casita, maderas que crujían sin ningún sentido e incluso pasos que parecían ecos en el tiempo recorrían fuertemente desde la puerta principal hasta la trasera, que salía a un patiecito donde había un pozo que aún daba servicio. Los Martínez venían de Fresnillo, una ciudad muchísimo más grande que el pueblito de Aranzazú. Y cuando las provisiones de su casa estaban por terminarse, el padre, don Abel, cogía su camionetita de redilas, subía a su señora y se dirigían a la central de abastos, donde compraban fruta, pasta y esos juguitos de caja que eran para Sofía. Le encantaban a la niña. Así fue aquella vez que salieron hasta Fresnillo, solo que esta vez hicieron una pequeña parada en el recorrido. Al pasar junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, doña Marta le pidió a su esposo que parara, pues quería llegar por unas estampitas bendecidas y de paso, si estaba el padrecito Pedro, saludarlo, ya que era amigo de la familia desde mucho tiempo atrás. En realidad no tardaron mucho en hacer este mandado. El padre, quien, como ya te dije, los conocía, les tenía mucha estima y los recibió en la sacristía con una sonrisa, aunque esta se borró casi de inmediato al ver la cara de doña Marta, pues su expresión era de preocupación. Doña Marta, para que su esposo no se sobresaltara, le pidió al padre una confesión, por lo cual se alejaron para poder hablar. En el confesionario, doña Marta le externó al padre lo que estaba pasando y le hizo énfasis en que ella sospechaba que la pequeña Sofía, su nena, de apenas 10 años, estaba siendo asediada por algo que no era nada bueno. El padre intentó calmarla y le pidió que por favor le diera las señas de cómo llegar a su casa. Prometió que a finales de mes iría a visitarlos. Por supuesto, ella y su esposo lo permitían. Solo era con el fin de ver cómo podría ayudarles. Mientras tanto, le recomendó a la señora entrar en oración y pegar las estampitas que llevaba por donde aquellos pasos se escuchaban. Seguro con eso la familia se sentiría mejor. Cabe señalar que doña Marta no le comentó que una tarde Sofía había sido encontrada en la iglesia de aquel pueblo murmurando cosas que nadie entendía. ¿Por qué lo pasó por alto? Quizás simplemente se le olvidó. Terminando aquello, ni tardos ni perezosos, subieron a su camioneta. Cuando llegaron a la casa, allá en Aranzazú, todo estaba como de costumbre. El ambiente un poco tenso, pero pues ya se habían acostumbrado. Y los chicos estaban bien. Al más grande lo encontraron sentado con su radiecito en la puerta de su casa, seguro esperando a que los padres llegaran. Y Sofía estaba dibujando en la salita, a unos pasos de su hermano. En realidad no era sorpresa lo que estaban haciendo, pero al acercarse a Sofía se dieron cuenta de que la nena ya no dibujaba flores y la casita del campo con un sol sonriente. Los dibujos de Sofía, a partir de aquella tarde, comenzaron a ser sombríos, a lápiz. Varias veces se dibujaba ella en su cama y junto a los pies de esta, una sombra grande, a quien ella llamaba el Lorenzo. El Lorenzo a veces aparecía dibujado en la puerta de la casa, a mitad de la calle junto a la camioneta de su papá, y en algunas otras ocasiones saliendo del pozo de la parte trasera de la casa. Cosa que, por supuesto, alarmó a todos. Para este punto, don Abel en realidad estaba mal. Cada vez más irritable, más paranoico, y es que a pesar de todo lo que él veía y vivía,
se negaba a aceptar abiertamente que algo malo pasaba con ellos. Pero lo único que sí reconocía es que la falta de sueño parecía que lo estaba volviendo loco. Doña Marta, por contraparte, se la pasaba cocinando y rezando. También lo que hacía era prender un cirio sagrado, que según sus indicaciones debía estar encendido apenas el sol se ponía por las tardes, y en las mañanas se debía apagar, justo cuando el sol tocara el techito de la casa. Ernesto ya no tomaba su radiecito que tanta compañía le hacía. En realidad, nunca quiso decirles por qué ya no lo escuchaba, pero después, él mismo le contó a algunos familiares que batallaba mucho para poder localizar una estación, y cuando por fin tenía la música, esta muchas veces se cortaba con estática, y varias veces le pareció escuchar una voz horrible que decía el nombre de Sofía. Por eso él prefirió guardar su pequeño armatoste, donde nadie más pudiera oír aquello. Sofía. Como puedes oír, el ambiente en aquella casa era terrible, y la madre no dejaba de orar pidiéndole al cielo para que el fin de mes llegara pronto. Aún faltaba una semana, cuando siendo las 3 de la tarde, tocaron 3 veces la puerta de la entrada. Con miedo, Ernesto recorrió despacio la cortina para saber quién estaba tras la puerta, cuando de pronto sus ojos se alegraron al ver que el padre Pedro estaba parado con una pequeña maletita café en su mano y un abrigo que, a decir verdad, era un exceso para el clima que tiene Aránzazu todo el año. Rápido saltó de donde estaba, abrió la puerta y lo abrazó. Su presencia lo hizo sentir que, de alguna manera, todo mejoraría. El joven Ernesto le gritó a doña Marta, a quien, de igual manera, se le iluminó el mundo con solo ver aquella figura sentada en la salita de su casa. Le ofreció un vaso de agua fresca de Jamaica y envió a Ernesto a buscar al campo a su papá. Minutos más tarde estaban los 3 sentados platicando con el padre, y después de muchas risas, puro jajaja y jijiji, decidieron entrar en el tema grotesco. Así que comenzaron a platicarle cómo es que sus problemas comenzaron. Le hablaron de los huesos que habían encontrado y, para cerrar con broche de oro, le mostraron al padre los dibujos de Sofía. Al ver toda la evidencia, lo primero que le pasó por la mente al padre fue que quizá los Martínez estaban siendo víctimas de una mala broma. Quizá algún vecino no los quería y con aquello querían que regresaran por donde vinieron. Eso, la verdad, sonaba con mucha lógica, y de pronto todo les hizo sentido. Eso debería ser. De un momento a otro, la familia respiró y sintieron paz. De ahora en adelante estarían listos no a cosas sobrenaturales, estarían más bien atentos para ver el comportamiento de los vecinos con ellos. Esa noche instalaron al padre Pedro en la habitación de Sofía, y a Sofía la mandaron a dormir con su hermano Ernesto. En realidad, la noche pasó totalmente en calma. Fue una noche muy serena, y a la mañana siguiente todos estaban descansados. Todos, excepto el padre Pedro, quien se levantó con la mirada un tanto perdida, y el carácter era totalmente flemático. Pidió su desayuno y cuando terminaron les dijo a los pequeños que salieran a buscar algo. En realidad esto era solamente algo como para entretenerlos, pues con quien quería hablar era con don Abel y con doña Marta. Estando los 3 en la cocina, les comentó que ya no parecía ser solo una broma, que aquello que estaba en la casa podría ser algo más, quizá brujería. En realidad, él no podía decirlo a ciencia cierta, pero les dio 2 opciones: o que se fueran de la casa y perdieran el dinero que habían invertido, o bien intentar hacer un desalojo, que no es lo mismo que un exorcismo, pero son oraciones que se utilizan en la iglesia para retirar espíritus que no son del todo buenos, pero tampoco son del todo malos. Doña Marta y don Abel se miraron fijamente y quedaron en silencio algunos minutos. No sabían qué responder, pero algo estaba claro.
No tenían ni un solo peso en la bolsa. ¿A dónde iban a ir entonces? Todo lo poco que habían ahorrado fue para comprar tanto la casa como el terrenito. Y es que, aunque fue muy barato, dieron hasta el último centavo que tenían. El padre suspiró y miró hacia la mesa. Como quiera ya estaba ahí, tenía que ayudarles, no podía simplemente darse la vuelta y abandonarlos. Así que juntos decidieron ponerse a hacer un plan para llevar a cabo las oraciones de desalojo. Las oraciones comenzaron 3 noches después de aquel desayuno. En esos días, el padre estuvo encerrado orando y pedía solo pan y agua. Era como una especie de preparación por si aquello que debía alejar de la casa no era como él lo esperaba. Y a la tercera tarde cerraron pues puertas y ventanas, encendieron aquel cirio de doña Marta. Estaban ya los 5 adentro de la casa cuando comenzaron con una petición a la Virgen María para que intercediera. Las oraciones de desalojo establecidas por la Iglesia Católica buscan proteger de fuerzas malignas y purificar el espacio y a las personas. Estas oraciones suelen incluir peticiones a Dios y a los santos para alejar el mal y bendecir el lugar. De hecho, el santo predilecto es San Miguel Arcángel. Un pequeño pedacito de estas oraciones rezaría lo siguiente: Santísimo Confesor del Señor, Padre y Jefe de los monjes, intercede por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente. Destierra pues de nuestra vida y de nuestra casa las acechanzas del maligno. Líbranos de las funestas herejías, de las malas lenguas y hechicerías. Esto es para que te des una idea de cómo suenan estas oraciones y más o menos a qué se refieren. Después de esta especie de ritual que hicieron, se estuvieron en silencio aproximadamente por 1 hora más. Y cuando dieron por terminada la primera sesión, en la casa se respiraba paz y serenidad, aquella que habían perdido hace mucho tiempo. Contentos todos, deciden irse a la cocina para cenar. Y al padre acercarse a la ventana que daba al patio, estando en la cocina, se quedó perplejo, pues justo al lado del pozo había una sombra larga, visible en la noche. Aquello era como un ser humano delgado y muy alto, quizá 2,5 metros o 3. Eso que estaba ahí no se esfumó, siguió bajo la luz de la luna. Y más bien fue el padre quien volvió a correr la cortina y se sentó a la mesa sin decir palabra. Esa madrugada el reloj principal se detuvo a las 3:16 y desde el pozo se pudo escuchar un lamento que lava la sangre. La tercera noche después de los rezos, que no habían parado, todo cambió. Doña Marta supo la verdad. Sofía cantaba en un idioma desconocido y una risa grave y profunda que no podía salir de un cuerpo tan pequeño se hizo presente. Ella ya no está, dijo el sacerdote que intentó ayudar. No sé qué hay dentro, pero no vino del infierno, vino de más atrás. Esa misma tarde comenzaron nuevamente el ritual de desalojo, que duró toda la noche. A las 3:33 de la mañana, Sofía se desmayó. No pudieron más. Al amanecer, los Martínez se empacaron y abandonaron Aranzazú. Se dice que Sofía creció callada, con una sombra en la mirada. Don Abel murió sin querer hablar del pueblo, y doña Marta solo rezaba y quemaba salvia cada domingo. 30 años después, un grupo de youtubers de expedición urbana, de esos que van a lugares abandonados a meterse, encontraron la casita. En el pozo, agua clara. En la iglesia, una cruz que estaba partida y tirada en el suelo. Pero lo más inquietante fue una libreta enterrada entre las piedras. Contenía dibujos de una niña.
y el personaje principal era una criatura con alas negras. Debajo de una frase que decía: él dijo que volvería. Aranzazú del Cobre sigue allí, perdido en el mapa y en el tiempo. Si alguna vez te atreves a ir, hazlo en silencio, porque hay lugares donde el silencio no es ausencia de ruido, sino la forma en que algo espera. Y aunque nadie pueda corroborar qué pasó realmente en Aranzazú, hay quienes aseguran que las piedras aún susurran los nombres de quienes desafiaron su silencio. Bueno, Noctámbulo, espero que te haya gustado muchísimo este relato, que más que relato es una historia, y más que una historia es una leyenda que aún se cuenta en los alrededores de Aranzazú. Ya estoy por desconectarme y quiero decirte que no olvides dejar ahorita tu me gusta y un comentario. Me encantaría saber qué te pareció esta historia y decirte que también me puedes seguir por Facebook, TikTok e Instagram para no perderte nada de lo que viene. Ahora sí, yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Chao, noctámbulos.